Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hoy es miércoles y estamos de vuelta juntos para compartir la palabra de Dios. Espero que todos están bien. Dios nos ha dado un precioso día hoy, seguramente han trabajado y espero que en este momento no están tan cansados para poder seguir la palabra de Dios. Sin duda, la palabra de Dios que hoy traigo será de muchísima bendición. Yo la compartí con varias personas y te invito a ti de compartir esta palabra con todas las personas que puedas. Toma tu tiempo. Ahí abajo en la pantalla tienes la opción de compartir esta palabra en vivo con otras personas. Toma tu tiempo y hágalo porque será de tremenda bendición. Quiero saludarte en el nombre de Jesús. Espero que estás bien. Seguramente en este momento estás cómodo para poder recibir la palabra de Dios. Estoy seguro que esta palabra bendecirá tu vida porque es una palabra que muchos de nosotros nos encontramos con esa pregunta. Porque la palabra que hoy tengo es una pregunta. Y antes de empezar de predicar, quiero juntos podemos orar. Que cerremos nuestros ojos ahora mismo y podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te pido, Señor, que tu gracia, tu favor esté, Señor, delante de nosotros. Míranos a través de tu misericordia, concédenos tu gracia en esta noche de recibir tu palabra en el íntimo de nuestro corazón. Denos el favor del Espíritu Santo, de entender lo que estamos hablando. Denos la fortaleza de ponerlo en práctica. Oh Dios, cualquier situación sea desagradable sobre nuestra vida, cualquier sea la confusión y todo lo que está perturbando nuestra mente, llévatelo vía, Señor. Bórralo en el nombre poderoso de Jesús. Permite que nuestra mente sea activa para ti, nuestro corazón sea en posición de recibir tu palabra. Señor, gracias porque tus hijos te necesitan. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Voy a bajar un poco el volumen de la música de fondo. Bueno, espero que tienes tu Biblia en tu mano y quiero iniciar esta palabra con una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Bueno, esta es una pregunta que es la más utilizada hoy en día en el mundo. Esto es la frase más utilizada hoy en día. ¿Crees en Dios? Todos nos preguntan, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Pero yo me he preguntado si todos nosotros nos damos cuenta de la profundidad que lleva esta palabra, que lleva esta pregunta, ¿no? Si nosotros vamos en la calle hoy en día y preguntamos a las personas si creen en Dios, creo que el 99% de las personas nos dirán que sí, que creen en Dios, porque algunos han nacido en una familia cristiana, otros han tenido una educación cristiana y otros quizá han recibido la leche y el pan a la escuelita dominical, entonces dicen que creen en Dios. Otros dicen que creen en Dios porque saben que hay un Dios y punto. Dicen que creen. Pero yo me pregunto, ¿no? Cuando yo meditaba sobre la palabra de Dios, me preguntaba si nosotros realmente nos damos cuenta de lo que significa creer en Dios. Mira, lo que te estoy hablando en este momento, hágate esta pregunta. Si tú realmente crees en Dios, tú sabes lo que significa. ¿Te das cuenta lo que conlleva esa pregunta? Si realmente entendés lo que significa creer en Dios. Porque parece una pregunta muy obvia y muy fácil de contestar. Pero creo que el 99% no entendemos el significado y la profundidad que lleva esta palabra, que lleva esta pregunta. Y la misma pregunta le hizo Jesús
a Marta frente cuando tuvo una situación complicada. Podemos leer, vamos a leerlo esto en nuestra Biblia. Toma tu Biblia y leemos en capítulo 11 de Juan, una situación muy famosa, muy conocida, una historia sobre la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 11, del versículo 20. Leemos esta palabra atentamente. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también ahora sé que todo lo que tú pidieras a Dios, Dios te lo dará. Jesús entonces le contestó: tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Pero Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras muy profundas. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús ahora le hace una pregunta. ¿Tú crees esto? La misma pregunta que te hago yo. ¿Tú crees esto? Jesús le hizo esa pregunta a Marta. ¿Tú crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees esto? Entonces Marta le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces Jesús le dice: quitad la piedra. Marta le dice: Señor, hiede ya, que es de cuarto día. Y Jesús se asombra, porque hace un segundo la preguntó: Marta, ¿tú crees en mí? Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo. E inmediatamente lo que dijo que creía, lo negó, diciendo: Señor, de 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo: pero ¿cómo que me dijiste que crees en mí? Y ahora me dices que ya está podrido. ¿No te he dicho, Jesús dice, que si creyeres de verdad, verás la gloria de Dios? Y esa es la pregunta que Jesús hace a Marta. ¿Crees tú eso? Y yo te hago esa pregunta. ¿Tú crees en Dios? En ese episodio de Juan capítulo 11 tenemos la historia de Lázaro, un amigo muy íntimo y muy amado de Jesús, que murió justo cuando Jesús no estaba cerca. Y la historia es muy conocida. Era justo cuando Lázaro murió, Jesús no estaba allí, porque Dios no quería que él estaba allí. Porque si estaba allí, lo hubiera sanado y Lázaro no hubiera muerto. Pero la cuestión es que no se hizo como el hombre quiere, se hizo como el Dios quiere. Y Dios lo llevó a Jesús lejos, a 4 días de camino. A propósito, para que no tenga oportunidad de sanar a Lázaro. Para que se crea esto, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces Jesús espera 4 días. O sea, 2 días de camino y Jesús espera 2 días. Y 2 días de camino son 4 días. Antes de poder hacer este tremendo milagro, porque el Espíritu del Padre Celestial lo guiaba en esta forma. Entonces, en el camino hacia la cueva donde estaba posicionado el Lázaro, viene en camino Marta, la hermana más grande. La hermana más chiquita era María, que se quedó en casa, y ella estaba conversando con Jesús, algo que nos hace entender que ella era creyente y también sabía quién es Jesús. Pero Jesús le pregunta
Si ella cree, y ella le contesta definitivamente, sí, yo creo. Pero más tarde podemos ver por su confesión que ella realmente decía que cree, pero su creencia no coincidía en realidad lo que había en su corazón. Y como Marta, así hoy mucha gente en el día rápidamente contestan cuando le preguntas, ¿tú crees en Dios? ¿Tú confías en Dios de verdad? Y muchos te dicen, te contestan inmediatamente, sí, yo confío en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero en la forma en que viven, lo niegan. Eso quiere decir que con la boca nosotros decimos que creemos, pero en nuestro corazón no está la acción. En nuestro corazón hay la negación. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito entre la boca y el corazón, que provoca que la fe no es suficiente para poder desatar el poder de Dios y que podemos ver los milagros. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que con la boca confesares y con el corazón creyeres, entonces se produce la salvación, entonces se desata el milagro. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy la gente dice que cree en Dios? ¿Qué entiende entonces por creer en Dios? Porque si yo pregunto, ¿tú crees en Dios? Y tú me contestas inmediatamente, sí, significa que vos te das cuenta de lo que significa creer en Dios. ¿Y qué tú crees que es el creer en Dios? Creer en Dios no es simplemente una palabra, no es una simple confianza. Creer en Dios implica un compromiso con Dios y un cambio de vida con Dios. Son cosas profundas que nosotros deberíamos meditar sobre eso. Debemos darnos cuenta que la persona que no se ha comprometida con Dios y que no ha cambiado su vida para Dios, no ha creído en Dios. La Biblia dice en Hechos 16:31, Pablo le dice a un hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, eso nosotros lo agarramos y dijimos, wow, qué promesa, eso es para mí. Pero ¿por qué entonces no sucede? Porque yo creo que hay dos formas de creer. La primera es cuando creemos puramente intelectualmente. O sea, creer en una forma intelectual, con nuestra mente. Creer intelectualmente es cuando aceptas la verdad de que Jesús es tanto y esto y esto y esto, de que el cielo es esto y esto y esto, de que Dios es esto, 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 esto. O sea, que tú aceptas la verdad, pero solo con la mente. Y ella no tiene efecto sobre tu vida. No puedes provocar un cambio sobre tu vida. Cuando tú confías de verdad, entonces estás en paz de verdad. Tu paz depende de cuánto tú confías realmente. Y eso no es que tú lo entiendas mentalmente, sino que eso es cuando posee tu corazón y entonces controla tus acciones. Cuando tú luchas para poder confiar, entonces no ha poseído tu corazón. Cuando tú luchas para confiar, cuando tú luchas para creer, entonces no ha poseído tu corazón. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo confiar? Bueno, la confianza no viene luchando, la confianza viene espontáneamente del corazón. Los hijos no luchan para confiar en su padre, simplemente vienen naturalmente a confiar en su padre, porque lo conocen. Entonces, la confianza viene espontánea del corazón, porque conoces el Padre, porque lo amas y sabes que no te va a abandonar. Pero ¿por qué la gente entonces no puede creer, no puede confiar, lucha para hacerlo? Es porque la presencia del Padre, es porque la palabra de Dios no los posee.
ahí podés entender. Una manera de creer es intelectual y otra manera de creer es cuando tú crees y lo que tú crees lo profiesas, y cuando tú profesas lo llevas a cada parte de tu íntimo de tu vida, y entonces empieza a fluir de tu corazón y entonces trace todas tus acciones, todo lo que tú haces coincide con lo que tú crees en tu corazón y lo que tú dices con tu boca. Lo que tú crees en tu corazón se traduce, se interpreta en acciones. Porque a veces, voy a decir algo muy fuerte, no te espantes, pero es una forma de que yo entiendo las cosas. Es una forma para que tú entiendas las cosas. Hay muchas personas que creen como demonios y no como hijos de Dios. Ay, Dios mío, es una cosa muy fuerte. Pero hay muchos creyentes que creen como demonios y no creen como hijos de Dios. Tenemos miedo de Dios y no confiamos en Él como Padre. Tenemos miedo de que como un tirano. Los demonios creen, pero tiemblan. Pero los creyentes, los hijos de Dios, creen y confían y están en paz. Nosotros todos creemos firmemente en cosas que realmente no tienen poder para cambiar nuestra vida. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que lo que se les ha dicho sobre la necesidad de una buena dieta, un ejercicio, pero la mayoría de las personas no cambian su forma de vivir, entonces esa cosa sobre cual creen no tienen efecto sobre sus vidas. Si yo te doy una dieta y tú crees que esa dieta puede cambiar tu ser, pero no haces lo que la dieta dice, esa dieta no tendrá poder para que cambie tu vida. Mucha gente cree que Dios existe, pero no hace nada delante de ese hecho. Por lo tanto, su creencia de que Dios existe no puede cambiar su vida. Eso es la creencia de los demonios. Los demonios creen que hay un Dios, y creer que hay un Dios no es suficiente. Saber que Dios es grande y poderoso, fuerte y sabio, no es suficiente. Porque nos dice la palabra de Dios en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Los demonios tienen fe en Dios, pero su fe no puede llevarles a que puede obrar. ¿Por qué? Porque no tienen amor por Dios. Creo que una de las erradas creencias sobre Dios es por falta de verdadero amor por Dios. Cuando tú lo amas de verdad, tú no tienes miedo, tú no tienes dudas sobre Él. Las cosas que estoy diciendo son tan sencillas, pero son reveladoras y son claves para confiar en Dios de verdad, no con palabras. Porque que tú crees en Dios no significa nada. Porque los demonios creen y tiemblan, y hay muchos creyentes que creen en Dios y constantemente tiemblan delante de Dios para que Dios lo va a castigar. Pero si tú crees en Dios y confías en Dios como un padre, todo es diferente. Entonces, cuando tú amas de verdad a Dios, no tienes miedo sobre Él, tampoco dudas sobre Él. Los demonios creen porque tienen fe, pero no tienen amor por Dios. Y justamente el amor por el Señor es lo que nos diferencia. El amor por Dios se demuestra en acciones hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. No importa qué religión es y no importa qué posición es. Porque dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios mío, si yo no cumplo la palabra de Dios, significa que mi creencia no sirve para nada y me engaño a mí mismo.
Si alguno piensa, dice, ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así también la fe. Si no tuviere obra tu fe, entonces es muerta en sí mismo. La fe que no se traduce en acciones es totalmente muerta. Que yo diga que cree en Dios, pero no tenga acción, entonces no significa nada. Jesús le dijo a Marta, ¿tú crees que yo puedo resucitarlo entre los muertos? Y Marta le dijo, sí, yo creo. Y de repente Jesús le dijo, vamos a ver lo que tú crees. Quita esa piedra. Y Marta inmediatamente le sacó las dudas. Señor, ya está teniendo un olor feo. Con 2 palabras le dijo, Señor, yo creo, pero no creo. Jesús le dijo, si tú no pones en acción tu fe, no a nada sirve tu fe. Muchos cristianos, lamentablemente, viven ignorando la palabra de Dios y son indiferentes hacia la guía del Espíritu Santo. Y vivir como si Dios existe en tu vida y Él es dueño realmente de tu vida, es la demostración que tú crees. Cuando tú crees, vives como que si Dios realmente es dueño de tu vida, como que si Dios realmente existe en tu vida. Y eso es posible solo con la ayuda del Espíritu Santo. Vivir una vida que no les permite ser sensible a la guía del Espíritu Santo es prácticamente de no poder vivir una vida cristiana creyéndole en Dios. Con 2 palabras puedo decir esto, que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a que nosotros creemos en Dios y accionemos con Dios. Pero para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida confiando en Dios, en acción, en práctica, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Y a veces nosotros vivimos una vida que no nos permite ser sensible al Espíritu Santo. Vivimos una vida demasiado mundana, llena de problemas, llena de preocupaciones. Entonces esto no nos permite ser activos para el Espíritu Santo, no nos permite ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Entonces es imposible que yo crea y después viva lo que crea si el Espíritu Santo no me ayuda. Para creer en Dios es necesario tener una experiencia personal y real con Dios. Esto es algo absolutamente normal, pero a muchos se les escapa. Por eso no entienden por qué no pueden confiar en Dios. Por eso es que si tú le preguntas a la gente en la calle, ¿tú crees en Dios? La gente inmediatamente te contesta, sí, yo creo en Dios. Pero para poder creer en Dios, realmente así como Jesucristo está esperando de nosotros, deberemos tener primeramente una experiencia personal y real con Dios. Cuando el creyente dice a Dios, Dios, yo creo en ti, prácticamente le está diciendo, no estoy solo, tú eres en mi origen y en mi destino último. Tú me conoces, Dios, tú me amas, no me dejarás nunca abandonado. En ti apoyo toda mi existencia. Nada ni nadie podrá separarme del amor y comprensión que tú tienes para mí. Tú sabes cuánto me siento, tú sabes cuándo me levanto, tú sabes a dónde voy y de dónde vengo. Todo depende de ti, oh Dios. Eso es una confesión de una persona que crea y confía realmente en Dios. Y no son solo palabras, sino que lo que dice lo vive. La fe es importante. La palabra de Dios, para que esta fe funcione, la palabra de Dios debe estar en lo íntimo de nuestro ser. Así como dice el Salmo 51, David le dice a Dios,
Señor, tú amas la verdad en lo íntimo de nuestro ser. La verdad es la palabra de Dios. Señor, tú quieres que la sabiduría reside en lo profundo de nuestro corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva en mí un espíritu bien dispuesto para hacer tu voluntad. Esto es lo que dice una persona que cree en Dios, y eso es lo que vive. Eso es lo que una persona que cree en Dios anhela vivir, que la palabra de Dios está en lo íntimo de su ser. Por eso, para creer, lo decisivo no son las pruebas a favor o en contra de la existencia de Dios, sino es una postura interior que tú tomas y adoptas ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios representa a Dios. En Juan hay una palabra que siempre me sonó mucho. En Juan capítulo 6, versículo 64, Jesús estaba con algunas personas, con todos sus discípulos en torno, y dice la Biblia así, en Juan capítulo 6, versículo 64, mas hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mucha gente creía en Jesús porque veía las señales que él hacía y estaban seguros que Jesús venía de Dios. Pero aún creyendo que Jesús venía de Dios, le resultaba muy difícil seguir a Jesús. Pero ¿por qué le resultaba difícil seguir a Jesús cuando creían que Jesús es Dios? Porque muchas personas creen realmente quién es Jesús, pero le cuesta mucho seguirlo a Él. Bueno, la respuesta es porque le cuesta permanecer en Él. Porque Jesús en 8:31 dijo, Jesús le decía a los judíos que le habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad le hará libre. Mirando atentamente la actual situación de la iglesia de hoy, podemos decir que hay tres tipos de personas que creen en Dios. Y a mí me asombra ese hecho de que Jesús se miraba en torno, conocía todo lo que hay en el corazón del hombre, conocía todo lo que pasaba por la mente de las personas en torno a sí, de todos los discípulos, de todos los que estaban allá, conocía todo. Y todos habían creído en Él, pero Él no se confiaba en todos, porque Él sabía quién realmente había creído en Él. ¿Y de dónde Jesús sabía quién realmente había creído en Él? Bueno, por el hecho que algunos lo seguían y algunos no. Por algunos permanecían en su palabra y otros no. Entonces, ¿en qué forma la gente lo sigue? Bueno, debe morir a sí mismo y debe aceptar las exigencias de Jesús. Por eso yo digo que hay tres tipos de personas que yo he visto que creen en Dios. Los primeros son los que dicen que creen y nada más. En sus vidas no se ve reflejada el carácter de Cristo y tampoco tienen gana de conocer al Señor Jesucristo y no tienen gana para vivir para Él. Dicen que creen y basta. Esas personas nunca han nacido de nuevo y ni siquiera saben lo que significa nacer de nuevo. Tampoco les molesta que tienen una nueva vida y tampoco les molesta que deben cambiar. Para ellos basta ir cada tanto en la iglesia, orar cuando se puede y cuando no se puede, leen la Biblia en situaciones particulares como cuando necesitan, cuando deben leer un versículo que Dios le tiene que decir algo, leen la Biblia cuando están en la iglesia y ellos mismos así se engañan y nunca pueden llegar de sentir que son salvos, porque todo lo que hacen lo hacen por casualidad, solo cuando le queda tiempo.
El segundo tipo de personas, y mientras yo estoy dando a esta gente, estos tipos de gente, tú puedes ver quién tú eres, ¿ok? El segundo tipo, el cálculo de gente, son los que de verdad han nacido de nuevo y de verdad han creído en el Señor Jesucristo. Pero su vida cristiana se estancó allí, se detuvo allí. No hay búsqueda personal de Dios, no hay un esfuerzo propio de conocerlo más, no hay un esfuerzo propio de servir más a Dios. Ellos se contentan donde han llegado, ahí están. Ellos demuestran de ser justificados, sí, pero no santificados. ¿Por qué? Porque no quieren crecer. Hasta ahí están bien. Las preocupaciones de estas vidas, el trabajo, lo que hacen, han sofocado la palabra de Dios en sus corazones y no pueden dar fruto. Prácticamente no hay un esfuerzo para cambiar, no hay un esfuerzo para servir a Dios, no hay un esfuerzo para ir más allá de la cortina, no le interesa qué Dios tiene para ellos, qué Dios puede hacer con ellos. Ellos son salvos, han nacido de nuevo, pero su vida se detuvo allí y la verdad es que da lástima y esto es muy peligroso. Y el tercer tipo de personas son aquellos que han nacido de nuevo de verdad, han nacido de lo alto y se proponen de seguir a Cristo de verdad. Ellos leen atentamente sus Biblias, leen regularmente sus Biblias, oran siempre con una disciplina. Se han puesto su vida en disciplina de orar en tal horario a buscar a Dios. Esa gente se esfuerzan de poner en práctica la palabra que están leyendo. Y aunque no le está muy fácil, pero buscan la llenura del Espíritu Santo para que puedan hacer la voluntad de Dios. Esas personas sirven al Señor en todo lo que sienten en sus corazones. Puede ser equivocado o no, pero todo lo que sienten en su corazón lo ponen en práctica. Y para ellos es importante. Ellos pagan cualquier precio para que no se interrumpa la voluntad de Dios. Ellos pagan cualquier precio para que la intimidad que tienen con Dios, nada puede interponerse, nada puede interrumpirlo. Escúchame bien, eso es muy importante. El tercer tipo de personas tienen una particularidad. Que pase lo que pase, Dios está en primer lugar en su vida. Pase lo que pase, ellos pagan cualquier precio. Pagan cualquier precio para que no se interrumpa la comunión y la relación que tienen con Dios. Esa gente no solo demuestran de ser justificados, sino también de ser santificados por el Espíritu de Cristo. Entonces, esa gente son las que ha entendido que oran todos los días para que el Espíritu Santo los llene, porque la llenura del Espíritu Santo te permite vivir una vida para Dios. Podemos ilustrarnos en esta forma, de que no basta solo creer en Jesús, sino hay algo más profundo aquí. Podemos tomar el ejemplo de los discípulos de Jesús. Entre todos los discípulos de Jesús había discípulos que habían creído en Él superficialmente y otros que habían creído en Él con el corazón. Las personas que habían creído superficialmente en cada dificultad lo abandonaban. Y los otros que habían creído en Jesús con todo el corazón, lamentablemente no podían entender a Jesús porque eran débiles. Los que creían en Jesús de verdad lo seguían, pero hasta que Jesús estaba físicamente con él, creían en Jesús, pero nunca su carácter y su vida cambió hasta que Jesús estaba con él físicamente. Solo cuando después Jesús murió y resucitó y ascendió en el cielo, cuando Jesús envió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó,
Entonces ellos empezaron a vivir una vida de crecimiento, de entendimiento y de santificación. Y todo esto empezó a cambiar sus vidas y transformar sus vidas. Y todo esto era posible solo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó. Repito, cuando los discípulos estaban con Jesús físicamente, creían en Él, Dios los usó, pero nunca sus caracteres y nunca sus vidas podría cambiar y fue transformada. Eso fue posible solo cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Para poder decir que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos buscar con todas nuestras fuerzas y compromiso el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Porque solo la llenura del Espíritu Santo, solo el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios nos dará la fuerza de poder vivir una vida para Dios. En realidad, eso es lo que significa creer en Dios. El vivir para Él sin reservas. Y debemos entender que sin la llenura del Espíritu Santo no es posible vivir una vida para Dios sin reservas. Juan el Bautista predicaba que la gente tenía que demostrar, si había creído en Jesús, debía demostrar la autenticidad de su arrepentimiento con una excelencia de obras. Debería hacer cosas para mostrar su creencia. Bueno, eso es lo mismo. Jesús predicaba a la gente que si quería vivir una vida cristiana en el mundo, debía ser seguidores de Él. Entonces se veía la gloria de Dios. Jesús insistía que las personas se le iban a conocer no por las palabras, sino por el amor y por los frutos. Entonces, nuestra fe nos permite, nuestra confianza en Dios, nuestra creencia de verdad, nuestra vida cambiada, será manifestada cuando nosotros realmente vivimos una vida para Cristo. Entonces, nuestras palabras se convertirán en poder cuando nuestra vida anteriormente es cambiada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes de que yo diga que crea en Dios, primeramente debo pensar si realmente creo, si realmente vivo sin reserva para Jesús, si realmente todo lo que yo confieso con la boca está en mi corazón o no, si realmente puedo decir: yo no estoy solo, Dios está conmigo. Él es mi origen, mi destino, mi fortaleza. Él me conoce, Él me ama. Él no me dejará, Él no me abandonará. Él es mi apoyo. En Él me apoyo, en Él me refugio. En Él está toda mi existencia. Nada y nadie podrá separarme de su amor, porque su palabra lo ha prometido. Y yo entiendo que Él tiene amor y comprensión para mí. Y yo sé que Él me conoce, sus ojos están puestos sobre mí, su mirada. Él me conoce cuando me siento, cuando me levanto. Él conoce cuando salgo y cuando entro. Él sabe todo de mí. Entonces, yo dependo de Él. Eso es lo que dice una persona, y eso es lo que cree una persona, y eso es lo que vive una persona que realmente confía y descansa en Dios. Y te pregunto, ¿tú crees en Dios? Bueno, vamos a orar a Dios en este momento. Yo creo que Dios quiere sanar, quiere libertar, quiere llenar con el Espíritu Santo. Pon tu mano sobre el corazón. Si tú estás enfermo, pon tu mano sobre la parte enferma. Y vamos a creer a que Dios puede obrar poderosamente en esta noche. Si tienes enfermedad, cualquier enfermedad sea, no va a escapar de la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tus hijos en esta noche, Señor. Que tu misericordia les alcanza, que tu misericordia les alcanza, que tu favor los alcanza en el nombre de Jesús. Señor, mira cada corazón.
si está en duda, si está en incredulidad, quita, Señor, este obstáculo. Quita este obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo toda enfermedad que ha golpeado tu cuerpo. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno a todos espíritus inmundos que se están conectando con tu vida, salgan de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Salgan de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. En la sangre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad y toda dolencia sea sanada en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda confusión, toda mentira en tu vida, fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Te desligo de toda mentira en el nombre poderoso de Jesucristo. Te desato en el nombre poderoso de Jesús de todo lo que no es de Dios. Toda enfermedad y toda dolencia sea sanada en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, mira a tus hijos. Todo lo que necesitan, Señor, por favor, provéeles en el nombre de Jesús. Que la paz abunde en sus corazones. Señor, gracias porque tú les justificas, tú les santificas. Señor, en el nombre de Jesús, los cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Y gracias, Señor, por tanta misericordia y favor que tienes, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios ha obrado en tu vida. La oración que he hecho ha alcanzado a tu vida. Créelo y confía en Dios. La mano poderosa está sobre tu vida y tu caso, cualquiera sea el más difícil, no va a escapar de la unción del Espíritu Santo. Dios está obrando ahora mismo a tu favor. Dios está ocupando de tus cosas. Simplemente confía y descansa en Él. Comparte este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde.